Y cuando llegan estos problemas, mis hermanos, a veces la persona, Satanás, lo que le ministra en su mente, tú lo que tienes que abandonar todo, tú lo que tienes que dejar a Dios, porque ¿dónde estaba Dios cuando tal vez le quitaron la vida a tu hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando se te quemó tu casa? ¿Dónde estaba Dios que tú tienes una enfermedad terminal? ¿Dónde? Acompáñame a leer la Biblia en Primera de Crónicas, su capítulo 5, verso 20. Por ser esta palabra de Dios, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Démosle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Dios amado. Gracias por ella, Señor, yo de entenderla, de vivirla, Dios. Padre, dando una enseñanza de tu palabra, Espíritu Santo, y que todos los que escuchemos esta palabra, Dios, vivamos conforme a ella, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tu iglesia está en tus manos, tu pueblo, Dios, háblale, Señor. Habla mi vida, Dios eterno, y que esta palabra nos ayude, Señor, a vivir cada día conforme a tu voluntad, Dios, y a poder enfrentar cualquier dificultad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito es Jesús. Pueden sentarse. Alabado sea Dios. Voy a estar ministrando la palabra del Señor con el tema: el problema no te ahogue. Santo es Jesús. Acá la historia que hemos leído, mis hermanos, Primera de Crónicas, su capítulo 5, verso 20. Vemos que en este libro hay una redacción de la historia de los reyes de Israel, donde comienza a contar de esta historia. Después de el tiempo que comienza el reinado de Saúl, comienza a haber una cronología de los hombres que fueron, en aquellos tiempos fueron gobernadores, fueron reyes, pero también de otra tribu, y quisieron contar todas estas cosas. Pero cuando se redacta esto, hay pequeños fragmentos o versos bíblicos, historias que tienen que llamar nuestra atención, porque a veces se ven como simples, pero Dios esconde un secreto ahí para nosotros, esconde esta sabiduría para que nosotros podamos aprender. Siempre he dicho, como dijo el apóstol Pablo cuando dice que lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza. El Señor nos mandó a redactar estas cosas para que estén escritas ahí como que son un periódico de noticias de hace 100 años y se guardó ahí, sino que estas cosas fueron escritas para nosotros en este tiempo. Dice la palabra del Señor: seamos confortados por medio del testimonio, como cuando Santiago comienza a hablar a un pueblo, comienza a hablar a la nación y comienza a hablar al pueblo cristiano, y Santiago le dice: miren la paciencia de Job y cómo Dios fue bueno con él. ¿Qué Santiago está diciendo? Tengan paciencia también en medio de la prueba, porque si el Padre, si Dios lo hizo con Job, también lo hará con ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Y a cuántas veces he leído la Biblia, cuántas veces nosotros pasamos por una historia y ni cuenta nos damos. A veces pensamos que, y esto estaba acá en la Biblia, estaba, pero Dios quiso revelándola en ese momento. Bendito es el nombre del Señor. Y sucede que la tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, cuando las 12 tribus iban a conquistar la tierra de Canaán, había que cruzar un río, y antes de cruzar ese río encontraron una tierra que era muy buena. Esta tierra era buena para los animales, para la crianza de ovejas, camellos y todos estos animales. Y sucede que estas dos tribus, Rubén y Gad, que eran hermanos, hijos de Israel, ellos, bueno, no es solamente los hijos literalmente, sino estas dos tribus que descendían de esos dos hombres, de Rubén y de Gad, que eran hermanos, pero también la media tribu de Manasés, o sea, una de las tribus, la mitad de una tribu de los hijos de José, ya que José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Pero cuando ellos quieren cruzar hacia el otro lado, ellos toman una decisión y le dicen a Josué, le dicen: nosotros no vamos a ir a tomar tierra de aquel lado, sino que nosotros vemos que esta tierra es buena, pues déjanos tomar esta tierra. Y Josué, a no entender, Josué se molesta por algo, porque Josué está pensando que ellos lo que quieren es tomar la decisión de decir: bueno, ya nosotros tenemos nuestra tierra, vayan ustedes y peleen. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que si nosotros como cristianos, como hermanos, tenemos que tomar algo, aunque Dios me haya bendecido a mí, yo no puedo dejar
de luchar por la bendición de mi hermano. Si ambos estamos aquí luchando, estamos peleando para que Dios nos bendiga, para que el Señor nos dé la victoria. Si yo, por ejemplo, como joven estoy orando para que el Señor me dé mi esposa, pero también mi hermano Iván, yo sé que está soltero. Si Dios me dio mi esposa, ya yo no me puedo acostar a dormir y decir, bueno, y el varón que pelee su pelea. No, yo tengo que también decir, yo voy a ayudar a mi hermano. Si yo estoy luchando porque tengo una guerra, porque tengo un problema en mi casa, pero Dios me dio la victoria, yo no puedo ya quedarme de brazos cruzados y ver a mi hermano que esté pasando por un problema, por una dificultad, y yo quedarme como que no está pasando nada. Yo también tengo que tomar la decisión de decir, yo voy a ayudar a mi hermano, yo voy a pelear por mi hermano, porque a veces cuando hacemos estas cosas estamos pasando como personas que no tenemos un verdadero amor, ya que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también nos da un mandamiento y dice, y haz con los demás como tú quieres que hagan contigo. Santo es el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer como dice la palabra. La Biblia dice que no nos estimemos a nosotros mismos, como mismo Jesús no se estimó a él mismo, sino que Jesús cuando vino aquí no vino para él ser servido, para decir, Pedro, recoge la leña, Judas, recoge aquellas cosas, mira, ve a profetizar a tal lugar. No, Jesús aunque lo mandaba, Jesús le iba dando el ejemplo, le iba enseñando, y en un momento cuando quiere dar este ejemplo a Pedro dice, no lo hagas conmigo. Entonces Jesús le dijo, si tú no dejas que yo lo haga, tú no tendrás parte en el reino de los cielos. Pero Jesús le está enseñando que como líder está diciendo, miren, si yo que soy el maestro de ustedes le estoy lavando los pies, lo que para ustedes es vergonzoso, ustedes no pueden estimar hacer cualquier cosa por ayudar a su hermano. Ustedes no pueden estimar su vida para decir, no, yo voy a cuidar mi vida antes de que yo cuidara a mi hermano. No, la Biblia me manda a que yo tengo que amar a mi prójimo, a que yo tengo que amar a mi hermano, y que yo cuando veo una dificultad, cuando veo un problema en mi comunidad, en mi sector, yo no puedo hacerme de la vista gorda porque esto no me afecte a mí. Yo no puedo ver a una persona con necesidad y porque yo olvidarme de esa persona, sino que yo tengo que, como siervo de Jesucristo, yo tengo, bueno, mi Señor en este momento hubiera cambiado la historia, mi Señor en este momento hubiera estado en esa casa, hubiera estado en esa familia, hubiera estado ayudando a ese prójimo, que aunque la sociedad diga, ese no sirve, no vale nada, ese no hay por qué brindarle ayuda. Bríndale ayuda a usted, porque los que somos cristianos somos nosotros. Y cuando Jesucristo dijo, vengo a buscarme a mí mismo, él no está diciendo que viene a buscar a una persona con que si Jesús, por ejemplo, es blanco, nosotros vamos a ser blancos, que si Jesús tenía el cabello fino, nosotros vamos a tener el cabello fino. Jesús está diciendo, vengo a buscar a una persona que tenga un corazón semejante a lo que yo hago. Bendito es el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Y vemos que esta persona, cuando tienen este problema, ellos cuando le dicen esto a Josué cuando se molesta porque cree que ellos lo que quieren es quedarse, Josué le dijo, ustedes van a tener esta tierra, pero es con una condición: ustedes tienen que ir con nosotros y pelear, y cuando sus hermanos también tengan tierra donde ellos habitar, pues entonces ustedes vienen y se quedan con esta tierra. Y entonces ellos hicieron así y prepararon la tierra y dejaron a sus mujeres y a sus hijos, y los hombres de guerra se fueron a pelear con sus hermanos. Pero después de estas cosas sucede algo, que cuando se quedan estas tres tribus, o las dos tribus y la media tribu de Manasés, sucede que pasa el tiempo, y a pasar el tiempo estas personas están viviendo al lado con un pueblo llamado los agarenos. ¿Por qué le llamaban así? Porque eran descendientes de Agar, o sea, eran familia, porque Ismael e Isaac eran hermanos, e Isaac y Jacob desciende de Isaac, y al final estas personas estaban peleando familia con familia. Pero sucede que la tierra no era suficiente, y cuando sucede estas cosas, esta tierra era buena, la tierra de Rubén, de Gad y de Manasés, pero sucede que ya el alimento que había para los animales no era suficiente. Pero tenían una frontera que era una frontera que estaba con los agarenos, pero los agarenos, o los hijos de Ismael, los ismaelitas, estas personas nunca quisieron llevarse bien con el pueblo de Israel, y cuando a Israel le pasaba algo malo, ellos se alegraban. Y sucedía que entonces Rubén y Gad, esta tribu, tomaron la decisión de ir a atacar a ese pueblo. Pero ¿qué pasa? Ellos se encuentran con un gran problema, como tal vez puede sucedernos a nosotros. Ellos, aunque tienen la necesidad de alimento, ellos se encuentran con el problema de que el pueblo de los ismaelitas, los agarenos, eran más que el pueblo
pueblo de Israel, porque no solamente eran los agarenos, sino que eran otros pueblos más que se aliaron. Y sucede que cuando ellos están en la guerra, cuando ellos están peleando, acontece algo que nos puede pasar a nosotros. Hoy no tal vez con una pistola, a nosotros tal vez no va a pasar con una espada, ni por una dificultad de problema de tierra, pero si sucede algo. Nosotros estamos en este mundo, mis hermanos, y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. A nosotros nos falta la comida en un momento, a nosotros nos puede enfermar una familia o nosotros mismos, tener una enfermedad terminal, a nosotros pueden llegar problemas de una madre que tenga un hijo que tal vez está en las drogas, y este hijo lo que anda es llevándole tormento a su madre, esa madre que no puede dormir. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros podemos tener un problema donde tal vez perdamos nuestras posesiones, donde tal vez se nos incendie nuestra casa y se nos quema todo. Y cuando llegan estos problemas, mis hermanos, a veces la persona, Satanás, lo que le ministra en su mente, tú lo que tienes que abandonar todo, tú lo que tienes que dejar a Dios, porque ¿dónde estaba Dios cuando tal vez le quitaron la vida a tu hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando se te quemó tu casa? ¿Dónde estaba Dios que tú tienes una enfermedad terminal? ¿Dónde está Dios con ese dolor que tú sientes? ¿Dónde está Dios cuando te maltrataron, cuando te menospreciaron? Estas son cosas que llegan a nuestra mente, y lo primero que nos dice la mente es: abandona, deja a Dios. Tú lo que tienes que irte al mundo. Y más fuerte todavía, cuando llegan problemas en nuestra vida, que nosotros no tenemos una solución, que nosotros no podemos manejar con nuestra mano, la mente lo que nos dice, o los demonios mejor dicho, dicen: quítate la vida. Eso es lo que tú tienes que hacer. A ti nadie te quiere. Tú lo que tienes que tirarte de un puente, tú lo que tienes que tomar una soga y ahorcarte. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor reprenda esos pensamientos, que el Señor reprenda esa duda. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios me ha dado esta palabra y me ha ministrado mi vida, y sé que también a usted. Y el Señor dice que en medio del problema clamen a Dios, como dice la Biblia en el libro de los Salmos: claman los justos y Jehová los oye. Amén. Gloria. Oh, mi alma te adora, Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros queremos tener el dominio de nuestra vida? Nosotros queremos solucionar todas las cosas. Por eso las personas cada día se afanan por obtener dinero. ¿Por qué? Porque la persona quiere tener la solución de todo. Ah, tengo una enfermedad. ¿Cuánto cuesta el medicamento? Aquí está la tarjeta. No, se me acabaron las ropas. Aquí está la tarjeta. Por eso el hombre quiere tener esta solución para su vida, que no es mala en cierta medida. Pero ¿qué pasa? Van a haber muchas veces, bienaventurados somos nosotros cuando a veces hay soluciones que no dependen de nosotros, porque estos no son los momentos que nos ayudan a buscar a Dios. Estos son los momentos que nos hacen reconocer que nosotros necesitamos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos solucionar los problemas de nuestra familia con nuestra propia fuerza? Queremos sanar al hermano con nuestra propia fuerza. Queremos guiar al pueblo con nuestra propia fuerza. Pero cuando tenemos que clamar a Dios, la solución va a venir. Y esto nos enseñará algo, que aún los más grandes líderes como Moisés necesitaron ayuda. En un momento sus manos estaban cansadas, y cada vez que él bajaba sus manos, el pueblo comenzaba a perder la guerra. Pero cuando la levantaban, el pueblo comenzaba a ganar la guerra, hasta que en ese momento se tomó la decisión de que estaban dos hombres de Dios al lado, y levantaron sus manos y la sostuvieron. Por eso hay momentos, mis hermanos, que aunque nosotros veamos a nuestros pastores, no dejemos de orar por nuestros líderes. Aunque usted vea un hombre de Dios que Dios lo usa, no deje de orar por él, porque a veces usted lo ve dando una palabra, pero también tiene problemas. A veces usted lo ve que te está animando a que siga, pero él se siente desmayar. Bendito es el nombre del Señor. Esto no consiste en nuestra propia fuerza. Hay dificultades en nuestra vida que llegarán, que no dependerán de nosotros, dependerán de que nosotros nos rindamos a Dios, dependerán de que nosotros reconozcamos que sin Dios nada es posible, porque cuando Él cierra no hay quien abra, y cuando Él abre no hay quien pueda cerrar. Amén. Santo es el nombre del Señor. Pero cuántas personas cuando llega el problema prefieren escoger a los hechiceros. Prefiere la mujer prostituirse porque el niño tiene hambre. Prefiere el hombre abandonar la casa, la familia, porque no tiene recursos. Bendito es el nombre del Señor. Pero la Biblia nos enseña que en medio de los problemas el hombre tiene que acercarse más a Dios. Que en medio del problema nosotros tenemos que rendirnos al Señor, que tenemos que clamar a Dios. Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Jesús tenía su momento de aflicción, Él dijo: estoy angustiado hasta la muerte.
Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a sufrir. Y estas son las cosas que causan problemas. Cuando nosotros decimos, ¿y qué pasa si muere mi padre? ¿Qué pasa si muere mi madre? ¿Qué pasa si no puedo pagar la casa? ¿Qué pasa si me piden que salga de la casa? Bendito es el nombre del Señor. Son dificultades que pueden llegar a nuestra vida. Pero qué bueno cuando nosotros sabemos que tenemos quien clamar. Qué bueno cuando hacemos como David, que dijo, pacientemente esperé en Jehová, y él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mi pie sobre peña y puso en mi boca cántico nuevo. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Que no nos ahoguen los problemas, mis hermanos. Nosotros tenemos a quien clamar. En un momento, Pedro, caminando por medio de la fe, cuando le dijo, maestro, si eres tú, manda que vaya a ti. Y cuando hizo esto, comenzó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que cuando vinieron los vientos y al ver las grandes olas, Pedro dudó y tuvo miedo. Cuando llegó esto a su corazón, Pedro comenzó a hundirse. Hoy nosotros tal vez no vamos a estar caminando arriba de encima del agua, pero tal vez nosotros tenemos una familia y queremos sacar esa familia hacia adelante. Pero cuando llegan esos momentos, aunque los hijos, dice la palabra en el libro de los Salmos, que son herencia de Jehová, cuando vemos a nuestros hijos también enfermos, nosotros nos desesperamos y comenzamos a dudar. ¿Y qué pasará, Señor? ¿Será que va a morir? ¿Qué puedo hacer? Y estamos desesperados y comenzamos a dudar. Queremos tener la solución de una u otra manera. Nos desesperamos. Pero qué bueno cuando Pedro, en vez de clamar tal vez a los otros amigos de él, que decían, ellos saben pecar, Pedro tomó la decisión de clamar al maestro. Bendito es el nombre del Señor. Puedo decir así que parafraseando, tal vez Pedro podía decir, pero Juan sabe pecar. Juan, ven, ayúdame que me hundo. Pero Pedro, aunque en un momento dudó, aunque perdió la fe, él clamó por medio de la confianza a Dios. Aunque te falte la fe para tu ver el milagro, clama a Dios. Aunque te falte la fe para tú decir se va a hacer, dile, Señor, yo no sé, no siento la fe suficiente, pero ayúdame, tú puedes obrar. Manifiesta tu gloria. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Alabado es el nombre del Señor. Y estos hombres eran casi como 40,000, pero aquel pueblo era mucho más. Y cuando estos hombres se ven en esta dificultad, ellos toman la decisión y toman la mejor decisión de clamar a Dios. En el momento del problema, clama a Dios. Esther vio esta situación. Cuando Esther estaba en el palacio, comenzaron a haber una amenaza para el pueblo judío de exterminarlo por completo. Esto era un gran problema, una gran dificultad. No era solamente una persona, era pensando eliminar por completo a la nación de Israel. Y cuando están todos planeados, que Mardoqueo le manda a decir a Esther lo que está pasando, Esther hizo algo y fue que hizo lo mismo que hizo estos hombres. Esther le mandó a decir, mira, éntrense en ayuno y yo me voy a presentar ante el rey. Y si perezco, que perezca. Cuando tú tengas una enfermedad, cuando tú tengo una dificultad, en vez de abandonar a Dios, entrégate al Señor, porque si los médicos no te pueden sanar, pues Dios sí te puede sanar, y si no te sana, tu alma está segura. Cuando tú tengas un problema, aunque Dios no te solucione el problema, haz como hizo Daniel, como hicieron los jóvenes, como hizo Azarías, como hicieron los demás jóvenes. ¿Qué ellos hicieron? Ellos le dijeron al rey, le dijo, si perecemos, que perezcamos, pero sepaos, rey, que nosotros no te vamos a adorar. El Dios que nosotros le servimos, si Él quiere, Él nos puede librar del fuego ardiendo, pero si no nos libra, como quiera no te vamos a adorar. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Confiar en medio de la dificultad. Confiar, Dios no nos dé las cosas, no nos las dé. Confiar, Dios nos dé la oportunidad o no nos la dé. Pero confiar en el Señor, mis hermanos, y sabemos que Dios nunca abandona a sus hijos. Sabemos que Dios nunca nos deja solos. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. En el problema, tú tienes 5 amigos, especialmente en el mundo, eso se ve más en el mundo.
Tú tienes 5 amigos, tú tienes vehículo, tienes dinero, tienes casa, tú eres un artista, estás pegado, como dicen por ahí. Tú tienes todas estas cosas, tú tienes un buen empleo, tú vas a tener muchos amigos, tú vas a tener muchos familiares, tú vas a tener muchas personas que se acercan a ti. Pero cuando comienza a llegar la dificultad, mis hermanos, son pocos los amigos que hacen como hicieron por lo menos los amigos de Job. Porque los amigos de Job sabían que Job tenía mucha riqueza, tal vez Job tenía más de 3, pero en ese momento, cuando se dieron cuenta de la situación de Job, estos amigos fueron y visitaron a Job. Pero cuando llegaron fue tan grande su dolor que ellos no comenzaron a decir, tal vez sí, es verdad que después que lo hicieron mal, pero ellos fueron y se sentaron, y dice la palabra de Dios que dieron varios días en silencio y callados, porque era tan grande lo que ellos veían en su amigo que ellos se sintieron mal. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay personas que cuando llega el problema, no, yo no soy amigo. El jovencito que anda calibrando motor, cuando viene y tiene un accidente, vienen los otros y lo dejan. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos que aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice la palabra del Señor, yo no te dejaré. Cuántas cosas malas hemos hecho nosotros, en cuántos problemas hemos entrado nosotros, y cuando clamamos a Dios, el Señor nos ayuda, el Señor no nos abandona, el Señor no nos deja solo. Bendito es el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Aleluya. Y estos hombres, mis hermanos, dice la palabra de Dios, donde hemos leído en el capítulo 20, dice, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todo lo que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra. En medio de la dificultad, ante la dificultad o en medio del problema, no duden en clamar a Dios. A veces tal vez usted no le va a salir palabra. A veces el problema es tan grande que usted haya que ya no hay solución. A veces usted dice, se acabó todo. A veces usted cree que va a venir lo peor para su vida, para su casa, en cualquier área. Pero cuando clamamos a Dios, mis hermanos, Dios puede cambiarlo todo. Jesús en un momento dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuántas personas tal vez en este momento le dan un diagnóstico y le dicen, mira, se lo vamos a entregar porque ya no hay solución? No hay solución para el hombre porque el hombre no tiene la capacidad de Dios, pero para Dios no es imposible. ¿Cuántas personas tal vez digan, tengo deuda? Bendito es el nombre del Señor, no la puedo pagar, pero Dios obra de una manera que después ellos mismos dicen, ha sido Dios quien lo ha hecho. ¿Cuántas personas han cometido crímenes y cuando se arrepienten de corazón, que ellos entienden que no van a salir de la cárcel, a veces lo pueden sentenciar hasta 20 años, pero viene Dios y cambia la historia y hace que esas personas salgan aún mucho antes de tiempo? ¿Por qué? Porque Dios es el que decide en los cielos, el que decide en la tierra y en todo lugar. Bendito es el nombre del Señor, porque para Dios no hay problema difícil, porque para Dios no hay dificultades grandes, porque cuando nosotros ponemos los problemas más grandes que a Dios, pues entonces estamos diciendo que Dios es un Dios limitado. Pero cuando nosotros creemos que aunque no esté en nuestra fuerza, no esté en nuestra posibilidad, pues nosotros sabemos quién lo puede hacer. Clamemos a Dios, porque el problema no nos va a ahogar. Clamemos a Dios, porque si nosotros damos vuelta en el problema, nosotros vamos a querer solucionarlo con nuestra fuerza. Pero cuando clamamos a Dios, cuando nos rendimos a Dios, cuando lloramos ante el Señor enviará ángeles que nos van a fortalecer. El Señor enviará una palabra que nos hará caminar, que nos hará seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Jehová. Todos nosotros, mis hermanos, sin importar el nivel que tengamos, ni de unción, ni de conocimiento, podemos pasar por momentos muy difíciles. Pueden llegar estos problemas a nuestra vida. En un momento, este hombre, Elías, haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos, porque siempre hago énfasis en esto. Nosotros creemos que si Dios me dice, Alexander, ve y predica a Haití, es que Haití me va a estar abrazando y me va a estar dando fotos, mis hermanos. No, muchas veces cuando Dios nos encarga algo de parte de Él, las cosas van a ser contrarias y aún más por la misma persona, porque muchas veces Satanás no va a aparecer envuelto un demonio, un ángel que se va a parar y va a decir, tú no vas por aquí. No, Él va a usar a autoridades, Él va a usar a personas para intentar detener el propósito de lo que Dios ha dicho. Y cuando Elías hace la voluntad de Dios,
tratando de traer el pueblo al corazón del Señor, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hacen las personas? Viene Jezabel y dice: de cierto te digo que así me hagan los dioses, si mañana como tú hiciste a uno de mis profetas, yo no te hago a ti. Pero Elías, en vez de clamar al mismo Dios que hizo que descienda fuego, Elías le llega el miedo, y cuando entra a esa cueva se esconde y lo que comienza a decir: quítame la vida. Pero el Señor, cuando ve este momento de tristeza, Elías se sentía solo, porque es muy bueno tal vez predicar donde hay muchos cristianos, pero cuando tal vez yo soy el único que estoy solo, tomo la decisión mejor de callar, de abandonar a Dios. Y Elías comienza a decirle al Señor: ya yo he matado a tu profeta, y aquí nada más quedo yo, mejor quítame la vida y acaba con esto. Bendito es el nombre del Señor. Elías comenzó a confiar en su propia fuerza, y Dios lo tuvo que quebrantar. Le hizo ver que lo que él estaba haciendo no era por él, porque cuando Elías comienza a decir: ya se terminó todo, como que dice: llévame, que ya se acabó, pues el Señor entonces manifiesta su plan, y el Señor le dice: ve, úngeme a Eliseo, ve, úngeme a tal y tal rey, y cuando tú faltes, Eliseo, lo que se le escapen a Eliseo lo va a matar fulano, y cuando lo mate otro, lo que se escapen lo va a acabar fulano. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que aunque usted crea que todo terminó, aunque usted crea que todo se acabó, Dios tiene una solución. Amén. Santo es el nombre de Jesús. Porque esto es como cuando una persona está en un lugar bajo. Si nosotros vemos un gran nublado, nosotros decimos: wow, viene muchísima lluvia desde aquí abajo. Pero una persona que está en lo alto, bendito es el nombre del Señor, puede ver la nube, y la persona dice: viene un nublado fuerte, pero se va a ir pronto, porque de la otra mira cómo viene el sol. Nosotros solamente podemos ver lo que está enfrente de nosotros, pero la Biblia dice que el Señor es el principio y el fin, el primero y el último. Dios ve lo que se está viendo ahora y ve lo que va a pasar al final. Por eso tal vez en nuestra vida hay momentos que nosotros decimos: ¿y cómo es que yo soy cristiano? ¿Y cómo es que yo le he fallado a Dios? Y Dios todavía no me ha cortado, porque nosotros estamos viendo este momento, pero Dios está viendo que luego te vas a arrepentir. Dios está viendo que mañana tú vas a cambiar la historia, y lo que hoy para ti es un problema, mañana será un testimonio para alentarla a otro. Porque estos momentos llegan especialmente a nosotros los cristianos, porque como dice mi pastor y dice la palabra, la Biblia dice que Dios primero llama, capacita y envía. ¿Qué sucede? El Señor le dijo al apóstol Pablo, dijo: y el Señor no ha quebrantado y no ha entrado en dificultad, en palabra dominicana, en problemas. No ha entrado en problemas, dice, para que con la consolación con la que Él nos consuela a nosotros consolemos a otros. ¿Por qué usted cree que a veces una persona tiene un llamado? Y cuando tiene un llamado, especialmente vamos a decir pastoral, tal vez la persona dice: pero ¿y por qué? Es que yo siento guerra en mi iglesia. ¿Por qué es que se me levantan mis hermanos? ¿Por qué es que yo tengo escasez? ¿Por qué es que yo tengo economía? ¿Por qué es que yo voy al empleo y me hablan mal? ¿Qué está haciendo? El Señor está permitiendo y está formándonos, porque Dios no te va a dar un manual, la parte de la Biblia. La Biblia nos va a dar a alentar, la Biblia nos va a enseñar qué hacer, pero Dios nos permite experimentar diferentes cosas para que cuando mañana yo sea un líder, yo sepa decir: aguántate, mijo, ¿cómo te va en el empleo? Yo sé lo que se siente ahí los jefes le gustan dar boche. Mira, estate tranquilo, sigue, esfuérzate, bendito es el nombre del Señor. ¿Para con qué Dios tal vez me hace tener problemas, dificultad en mi matrimonio? No solamente cuando yo lo provoco, no, porque si yo trato mal a mi esposa, soy malcriado, esto no es un problema, esto es una dificultad que yo tengo que manejar, esto es algo que yo tengo que cambiar. Pero a veces usted queriendo hacer las cosas bien, tal vez le sale mal, tal vez usted queriendo suplir lo necesario para su casa, usted no tiene, y tiene dificultad con la esposa, o la esposa con el esposo, y Dios está permitiendo estas cosas muchas veces para que nosotros aprendamos qué se siente en los matrimonios, para que nosotros sepamos tratar a otros, y cuando veamos a los gestos de los demás digamos: yo sé lo que se está pasando, yo sé. ¿Por qué? Porque hemos caminado ese camino, porque yo no puedo darle una descripción de una carretera de los Estados Unidos, porque yo nunca he ido allá, pero si yo he caminado un camino, aún por tu forma de caminar, aún por los rasguños, aún por el sucio que tú tengas, yo sé que si me dicen a mí: no, tú vienes de tal camino, yo te digo: por ahí no hay lodo. Si tú tienes los pies sucios de lodo, es porque yo sé por dónde tú vienes, yo sé por dónde tú llegaste, bendito es el Señor. Y por eso Dios a veces permite los problemas en nuestra familia, permite la dificultad, mis hermanos. ¿Por qué usted cree que Dios escogía a hombres como Ezequiel? Y bien le dice: Ezequiel, busca una olla y busca ese fecales de hombre y cocina.
Y cuando dice estas cosas, ya que en aquellos tiempos las heces fecales de animales se usaba como combustible, porque cuando se seca, arde. Y cuando le dicen esto a Ezequiel, Ezequiel se ve esto como algo inmundo, pero más allá, pecado y asqueroso. Así lo ve Ezequiel. Pero cuando le dice esto, el Señor no hace esto porque Ezequiel está mal. El Señor no hace esto porque Ezequiel está en pecado. El Señor hace esto porque le está diciendo, mira, ponte en el público y ponte a cocinar ahí para que tú veas. Y cuando ellos vengan y te digan, pero ¿y por qué tú haces eso? Pero tú te estás volviendo loco. Tú debes decir, así no va a pasar el pueblo si no se humilla ante su Dios. Por eso en un momento, bendito sea el Señor le manda a Isaías y le dice, ve, andas desnudo. Y cuando este hombre comienza a andar desnudo con algo que se mostraba, o sea, en cuanto a desnudo se refiere a una forma que lo que nosotros llamamos vestidura, a ellos, por ejemplo, una persona en voz le estuviera desnudo, y cuando comienza a caminar desnudo, le dicen, es para que te pregunten, y cuando te pregunten, ¿y por qué tú haces eso? Le dice, así nos van a llevar cautivo a nosotros, si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Pero los profetas no estaban mal. Lo que quiero ilustrar con esto, mis hermanos, es que hay dificultades que llegan a nuestra vida, que es para que nosotros testifiquemos lo que Dios hará en el futuro. Amén. Oh, yeah. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, otro punto muy importante, dice, y le fue favorable porque esperaron en él. Y le fue favorable, mis hermanos, porque esperaron en él. Hay problemas que nosotros no es que no vamos a ser diligentes, pero hay problemas que cuando usted tocó una puerta no se abrió, cuando usted tocó otra puerta no se abrió. Mis hermanos, rindámonos al Señor y digamos, Señor, ya he agotado mis recursos, ya yo en lo que requiere diligencia, como dice la palabra, ya yo lo he hecho, pero no me es posible. Pues entréguele ese problema al Señor, entréguele esa dificultad de Dios. Tal vez sea difícil, tal vez los que me escuchan digan, pero tal vez lo dice porque no he pasado por problemas. Yo puedo decirlo porque he vivido de estas cosas y he tenido que esperar en el Señor, porque he querido hacer una cosa para mañana y no he podido solucionarlo mañana. Pero cuando pasa el problema de mañana, yo digo, pero mira, el problema no es más grande que Dios, porque yo necesitaba esto para mañana, pero Dios me permitió pasar el día y aún aquí estoy. Significa que yo no era dependiente de eso, que el problema no era que me gobernaba a mí, sino que yo dependo de Dios. En un momento el apóstol Pablo es llevado preso, y cuando está llevado cautivo, mis hermanos, le están llevando en embarcaciones de un país a otro, y en un momento el Señor se le aparece en sueño y le dice al apóstol Pablo, le dice, mira, no temas lo que tú vas a padecer, porque yo estoy contigo, y tú vas a tener que testificar delante de muchos reyes. Y cuando pasa esto, mis hermanos, el Señor podía romperle la cadena a Pablo y decirle, Pablo, te mandé un ángel, llévenselo y sácamelo de esa barca, rómpame de esa barca y llévense a Pablo. No, el Señor no lo sacó de la dificultad, el Señor permitió que estuviera ahí, pero Dios sí lo cuidó de que cumpla su propósito. Aunque llegue la escasez, déjame decirte que Dios va a cumplir tu propósito en tu vida, que aunque llegue la dificultad, Dios va a cumplir el propósito. Solamente tenemos que confiar en Él, esperar en Él y creerle. Bendito es el nombre del Señor. Santo es Jesús, como dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Bienaventurado cuya confianza es Jehová. Bienaventurado el hombre cuya confianza es Jehová, mis hermanos. Porque hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar con nuestra fuerza. ¿Cuántos padres, pastores, evangelistas, madres quisieron, mis hermanos, cambiarle la mente a sus hijos para que se vuelvan al Señor, para que no anden por esos caminos que están caminando? ¿Cuántos padres estuvieron, mis hermanos, no dar tal vez hasta la vida? Hay padres que tal vez le dicen, tú quieres que tu hijo se salve, tú puedes dar tu vida. Ellos estarían dispuestos a hacerlo, mis hermanos, pero ellos no tienen esa fuerza. Pero ¿qué pasa? Ellos sí pueden orar, ellos sí pueden interceder, ellos sí pueden confiar en el Señor y decirle, Señor, te entrego a mi hijo. El día pasado el Señor me permitió tener una experiencia, mis hermanos, y esto es algo que si yo, que no soy ni siquiera familia de esa persona, cuánto más un padre, una madre, para que veamos lo que una persona que ora, Dios, cómo Dios puede usar un padre, una madre, un amigo, un familiar que ora, una persona que intercede por una nación, lo que puede hacer. Y era que el Señor me mostraba donde había un joven que está en los vicios de la droga, y este joven
Me dice, cuando yo estoy viendo la visión, me dice este joven, me dice, yo quiero dejar estos vicios, yo quiero dejar esto, pero yo no puedo. Yo sé que esto me está matando, pero yo no puedo. Y cuando pasa esto, mis hermanos, cuando yo lo veo a él, yo no lo estoy viendo a él. Yo veo un personaje y cuando así el Espíritu Santo me dice, reprende ese espíritu. Y cuando yo comienzo a reprenderlo, me dice, reprende a Satanás y a su demonio. Y cuando comienzo a reprenderlo, el muchacho cayó endemoniado y quiso hacer resistencia a este espíritu. Hay cosas, mis hermanos, que hay personas que quieren ser libres, pero están atados por demonios. Hay personas que están como este endemoniado gadareno. Tal vez este hombre en su corazón quería ya ser libre, pero los demonios los ataban. Pero si nosotros oramos, mis hermanos, en la oración hay un gran poder, porque cuando usted ora, hay demonios que quieren provocar derramamiento de sangre, hay demonios que quieren destruir matrimonio, hay demonios que quieren provocar dificultades en la comunidad, que se levanten puntos de droga, que se levanten narcotraficantes. Pero cuando usted ora a esta persona, aunque no tiene fuerza, usted está reprendiendo. Usted viene siendo como un militar, que tal vez un civil no se puede defender, pero cuando alguien llega armado puede defender. Aunque otros no puedan clamar, clamemos. Aunque otros no puedan clamar al nombre de Dios, intercedamos por ellos, mis hermanos. Por eso es la lucha, por eso es la dificultad, que usted comienza a clamar por su familia y llegan problemas a su casa de enfermedad. Usted comienza a clamar por su familia y comienzan a llegar los ataques de la tiniebla, dolores de cabeza, comienza a haber dificultad en su casa, porque los demonios dicen hay que detenerlo, hay que distraerlo, no podemos dejar que siga clamando, porque si sigue intercediendo, Dios puede enviar ángeles para que esa persona sea libre. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Que no nos ahogue el problema, mis hermanos. El Dios que nosotros servimos es demasiado grande. Bendito es el nombre del Señor. Sé que hay problemas que nos afligen, que nos abaten, pero en medio del problema la solución no es abandonar a Dios. En medio del problema la solución es clamar a Dios y esperar en Él. Porque si clamamos y esperamos en Él, mis hermanos, eso es más que seguro que la victoria será nuestra de una u otra manera, en el nombre de Jesús.